Hola, soy Ramón Flores, profesor de aritmética. Hoy resolveremos la práctica número 3. Bien, el problema 1 nos da una condición en la cual me dice que el conjunto F está incluido en el conjunto G. Hemos bosquejado acá un conjunto F y protegido sobre él está el conjunto G. Ahora, vamos a la resolución. Cuando tenemos en este primer paréntesis que me dice F unido con G, si me voy a la condición F unido con G, como F está incluido en G, esto va a ser G. Y luego queda intersección. Esto que estoy haciendo estoy copiando nada más. G unido con H. Cerramos corchete. Y entonces decimos acá intersección con G complemento. Se cierra llaves, intersección con F. Ahora, lo que yo tengo acá es una propiedad que hemos aprendido en teoría. Vemos intersección, vemos unión, se repite el conjunto G, entonces esto es una absorción. Y por absorción lo que va a quedar solamente es G. Intersección con G complemento. Todo esto vamos a poner acá intersección con F. Entonces, lo que quedó en absorción es G. Y acá tenemos intersección G complemento. Y acá intersección con el conjunto vacío. Por lo tanto, creo que esto es simple, ¿no? Mire, ve. G, intersección con su complemento, es de conjunto vacío. Intersección con F. El conjunto vacío intersectado con cualquier conjunto va a ser vacío. Y nos vemos en las claves y vemos que la clave sería la E. Entonces vamos a poner por acá clave E. Y esa sería la resolución del problema número 1. Bien, vamos a resolver el problema número 3, en el cual al leer vemos que trabajan con 3 conjuntos. Y este conjunto sería F. Este conjunto viene a ser G. Y este conjunto de acá viene a ser H. Bien, leamos. De 100 personas que leen por lo menos 2 de 3 revistas. Cuando me dice 2 de 3 revistas, significa que ninguno de ellos lee una sola revista. Por ejemplo, acá donde dice solo F, vamos a poner 0. Solo G, vamos a poner 0. Solo H, vamos a poner acá 0. Dice, se observó que 40 leen F y G. Pero vamos a poner acá, es obligatorio resolverlo así, mira. Esto sería X. ¿Y qué cosa es X? Son los que leen las 3 revistas. Pero cuando me habla que F y G leen 40 F y G, entonces esta parte que está acá arriba sería 40 menos X. Ahora, cuando me dice 50 F y H, F y H leen 50. Acá sería 50 menos X. Ya está. Ahora, el último dato que me da es 60 leen G y H. G y H leen 60. Pero aquí hay X, esto será 60 menos X. Ya está. Dice, ¿cuántas personas leen solo 2 revistas? Jóvenes. Si nosotros sumamos todo esto, usted va a sumar todo esto, serían 100. Entonces vamos a recordar algo. 40 más 60 es 100, más 50 acá. Vamos a poner una ecuación acá de esta forma. Vamos a poner acá así. Sería 150 menos. Tenemos acá un menos de X más X se va. Queda menos X, menos 2X. Y entonces aquí tenemos que todo esto sería 100. Por lo tanto, al resolver sería 50 igual 2X y X vale 25.
como x vale 25, la pregunta es, ¿cuántas personas leen solo 2 revistas? Entonces es simple. Solo 2 revistas. Vamos a quedar así. El total son 100, menos 25 que leen las 3 revistas, menos 25 que leen las 3 revistas, la respuesta será 75, que viene siendo clave. Sería la C. Bien, este problema 5 prácticamente son 3 problemitas en uno. Vamos a determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Por ejemplo, voy a comenzar. Si acá me dice una diferencia, paréntesis, que es igual a f intersección g, dice. Vamos a ver así, haciendo uso de las propiedades. Acá tengo f y sería, en vez de menos, ponemos intersección. Recordemos las propiedades. Esto de acá sería complemento. Pero lo que está dentro del paréntesis es g menos h, que sería, esto sería g intersección h complemento. Entonces, ¿qué tenemos? F intersección, haciendo uso de Morgan, sería la negación de G, el complemento de G. Intersección, complemento, unión. H, complemento, complemento sería H. Y entonces, como usted verá, esto no es igual a F intersección G. ¿De acuerdo? Repasamos. F intersección, todo entre paréntesis complemento, y lo que está dentro es G intersección H complemento. Aplicando Morgan sería complemento de G, la intersección es unión y H' es H nada más. Por lo tanto, como no son iguales, esto va a ser falso. Vamos al segundo. La misma idea, miren. Acá en el segundo, lo que está entre paréntesis sería así. F intersección G complemento. Y acá hay un menos. Sería todo esto intersección H complemento. Y entonces acá tendríamos F intersección. Pero si tú te recuerdas, F menos G menos H está acá, mira. Entonces podemos copiar directo ahí lo que sale. Esto de acá ya lo hemos hecho. Sería F intersección G complemento unido con H. Y te das cuenta que no son iguales. Entonces será falso. En la tercera proposición vamos a trabajar directo en ambos lados. Por ejemplo, aquí es F. No te olvides, intersección, todo esto, complemento. Pero acá tenemos G unión H. A ver, me dice que esto es igual, sería F intersección G complemento. Todo esto cerramos. Y dice unido con F intersección H complemento. Muy bien, vamos a ver lo que queda acá, miren jóvenes. Tenemos, te decía, F intersección. Como acá por la ley de Morgan va a cambiar el unión, sería G complemento intersección H complemento. Me dice que es igual a esto. Vamos a ver si es verdad. Vea usted, esta es una distributiva desarrollada. ¿Qué es lo que se repite? F intersección. Entonces usted tiene F intersección. Lo que me queda es G unido con H complemento. Ya está. Y entonces vemos que esto no es igual, pues no, porque yo podría escribir esto así, ¿ve? F intersección,
Esto le pongo G intersección con H y todo complemento. Y obviamente esto de acá sería F intersección G unido con H complemento. Y como se da cuenta, estos no son iguales, por lo tanto es falso y la clave sería la E, las tres falsas. Habría que acotar algo, ¿no? Cuando usted resuelve con bastante seguridad y miren la primera proposición que es falso, usted ve sus claves que se ha escogido mal, entonces ya no tiene necesidad de hacer el resto porque solo hay uno que el primero es falso y esa sería la respuesta. Bien, resolvemos el siguiente problema. Vemos que intervienen dos conjuntos y los estamos graficando mediante el diagrama de Venn. Lo primero que tengo es número de elementos de F intersección con G. Esto es igual a 3. Aquí hay 3 por dato del problema. Ahora, cuando me dice esta condición, número de elementos del conjunto potencia de F unido con G, entonces esto es igual a 256. Pero tú sabes por teoría que la potencia es 2 elevado al número de elementos de F unido con G. Y esto va a ser igual a 256, que es 2 a la 8. Por lo tanto, F unido con G, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 8 elementos. Pero me dice que el número de elementos de F menos el número de elementos de G es 1. Entonces vamos a hacer esta cuestión acá, mire usted. Si yo acá le pongo A, significa que G tiene A más 3 elementos. Por lo tanto, F debe tener A más 4. Y mire esta forma de escribirlo. Se te agudiza rapidito. Esto sería A más 1. Luego, el dato que me dice que el número de elementos de F menos el número de elementos de G es 1. Entonces miren, jóvenes, acá yo le pongo A. Quiere decir que G, ¿cuántos elementos tiene? A más 3. Pero F es 1 más. Entonces a F le pongo esta parte de acá más 1. Porque todo F sería A más 4. Entonces si usted se da cuenta acá rápidamente, sería así. A más 1. A más 1 más 3 más A. Este es igual a 8. De donde usted va a tener 2A igual 1 más 3, 4, sería 4. 8 menos 4. Entonces 2A es igual a 4, de donde A vale 2. Si A vale 2, me dice el número de elementos de G. Entonces, número de elementos de G es igual. Vea usted, G tiene 3 más A, pero como A vale 2, número de elementos de G sería 5. Y la clave sería la A. Listo, ya está resuelto. Bien, en el siguiente problema también vamos a hacer uso de los diagramas de Venn. Tenemos el conjunto F y tenemos el conjunto G. Pero no nos olvidemos que están incluidos en un conjunto universo. Entonces, como está incluido en un conjunto universo, miren, F intersección G estaría aquí. Y del dato, esto tiene 3 elementos. Ahora, el universo dice, el universo son 16 elementos. Ahora, quiero que veas esto. Me dice que el número de elementos de F y G es 11. Este dato, número de elementos de F complemento menos G complemento, esto de acá es igual a 6. Ahora, esto es como escribir así, número de elementos F complemento intersección G complemento, pero no te olvides, complemento. Y esto es 6. Y entonces lo que tenemos acá es
número de elementos de F complemento intersección. G complemento sería G, igual 6. Pero jóvenes, vamos a darnos cuenta de esto, miren. Esto de acá es acaso G menos F, porque esto sería 6. F, mira, G intersección, F complemento. Ahora, este valor, G menos F, tiene 6 elementos, estaría acá. Pero me está diciendo que F triángulo, vamos a ponerlo acá como dato, pero usted lo puede poner directo. Me dice que el número de elementos de F triángulo con G, eso es 11. Ahora mire acá, ven. F triángulo G sería esta parte con la de acá. Como este es 6 y todo es 11, entonces esto obligatoriamente es 5. Y si usted suma 8 y 6, 14, pero el universo es 16, entonces tendríamos acá 2 elementos. Ahora se pide número de elementos de F complemento intersección G complemento. Pero jóvenes, recordando a las leyes de Morgan, acá tendremos lo siguiente: N, y esto sería F unido con G complemento. Y tú sabes que F unido con G es todo, 14 elementos. El complemento es lo que está afuera. Entonces la respuesta sería directo ya 2. Y la clave sería B. Ese es el problema resuelto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.